Bueno, y este programa que es de Monseñor Jorge Casareto, digamos, por ahí, Monseñor, todos lo conocemos, hemos leído alguna cosa, ¿no? Pero me parece que es interesante hacer una pequeña historia, biografía de quién es Jorge Casareto, ¿no? Y usted fue uno de los jóvenes obispos allá en la década del 70 más o menos, ¿no? Que se lo nombra, primero empezó trabajando con jóvenes en la diócesis de San Isidro y después lo hizo el Papa Obispo de Rafaela, una provincia muy rica y muy particular. Después vino para la diócesis de San Isidro como coadjutor, de modo tal que cuando Monseñor Aguirre dejó su gobierno, digamos, usted asume como obispo de San Isidro y estuvo hasta hace un par de años, que asumió Monseñor Ojea, después de 2 años también él de coadjutor. Pero además de esta, digamos, historia que se referencia a la vida de la diócesis, ha habido una cierta, digamos, participación en la Iglesia Nacional, podríamos decirle de algún modo, en funciones dentro de la Conferencia Episcopal Argentina. Allí yo lo conocí en mi época de juventud como responsable de la pastoral de juventud. Después tomó la responsabilidad del tema del apostolado laico, en momentos también muy importantes en cuanto a la Iglesia fue haciendo definiciones sobre lo que es el laicado en la vida de la sociedad y de la vida de la Iglesia. Después tuvo la responsabilidad del equipo de comunicación social. Seguramente ahí nació esta preocupación por el tema comunicacional y de hacer alguna cosa en televisión, ¿no? Bueno, después más aceleradamente tuvo esta importante responsabilidad desde Cáritas, de haber acompañado un proceso muy traumático para los argentinos, que ha sido toda la crisis del 2001-2002, desde lo que fue la mesa del diálogo. También me gustaría, si tenemos tiempo, hacer alguna breve referencia a ese tiempo histórico. Y bueno, y desde también algunos años atrás asumió la presidencia de la Comisión de Pastoral Social, hoy tan activa en la vida de la Iglesia, y como asesor de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, que después también hagamos alguna referencia, ¿no? Ahora sigue participando en la Comisión de Pastoral Social, ¿no? Sí, estamos en Pastoral Social, ya no como presidente, lo está haciendo muy bien Monseñor Lozano, estoy acompañándolo a él, y somos un grupo de obispos que estamos trabajando. La Pastoral Social, yo siempre digo, en Cáritas, la Iglesia, o a través de Cáritas, la Iglesia hace obras, Sí, sí. Y a través de la Pastoral Social, la Iglesia habla, dialoga, ¿no? Yo digo, el tema social lo asumen las dos comisiones, pero en una, directamente en una misión de promoción de la persona humana a través de obras que vayan ayudando en temas educativos, el tema vivienda, el tema salud, todo aquello que promocione, pero con obras concretas. Y la pastoral social, en cambio, es más bien un área de la Iglesia que dialoga con el mundo, con la realidad, ¿no? Con las instituciones, con los políticos, con los sindicalistas, ¿no? En estos últimos tiempos estamos organizando la Semana Social, y bueno, concretamente a mí se me encomendó dentro de lo que es, porque el Monseñor Lozano tiene todo el tema de drogadicción, que es un tema muy fuerte, también la relación con políticos. A mí se me encomendó más la tarea de relación con los sindicatos. Con los sindicatos, ¿no? Claro. Acá digamos, Monseñor, que la Semana Social es bastante antigua, ¿no? Porque yo me acuerdo de Monseñor Bufano, me acuerdo... Sí, ya tiene más de 30 años. Más de 30 años. Y esto ha venido, digamos, realizándose con una frecuencia anual. Todos los años, en un momento se suspendió porque había una serie de problemáticas en el país complejas que hubo que suspenderla, pero después ha tenido una gran continuidad, ¿no? Ahí por ahí me gustaría, un poco pensando en la gente que puede estar mirándonos en este momento, compartir que hay muchos que creen que la Iglesia no debería participar de las cuestiones sociales. La Iglesia debería tener una mirada más de tipo espiritual, más abarcativa, y dejar independencia en lo temporal, como dicen algunos documentos, ¿no? ¿Usted qué le diría, digamos, a la gente que cree que no tendrían que involucrarse en las cosas? Primero clarificar, eso viene de algunas concepciones. Yo digo, hay dos extremos, ¿no? Tanto el marxismo como el liberalismo, vamos a decir, excesivo. El liberalismo tiene una dimensión positiva
piensan eso, ¿no? Que la Iglesia tiene que ocuparse de las cosas espirituales, de salvar el alma, por decir así. Exactamente, sí. Sin embargo, hace ya muchos siglos, ¿no? Bueno, desde el nacimiento, Jesucristo se preocupó por dar también de comer a la gente que lo seguía, se preocupó por la persona humana tal como era, ¿no es cierto? Curó muchos enfermos. La Iglesia desde el principio se ocupó de los pobres, desde el principio, ¿no? Y entonces la Iglesia no hace sino cumplir con la misión evangélica al tomar estos grandes temas, sobre todo, por ejemplo, en la Argentina, el tema de la pobreza, la exclusión social, como temas fundamentales de su accionar, ¿no? Por eso que en la medida que nos preocupamos para que la gente llegue a la vida eterna y que, para que la gente realmente lo conozca, no, mientras que lo conozca a Jesucristo, que descubra que Jesús vino a traer la vida y la vida en abundancia, justamente porque vino a traer la vida en abundancia, quiere que vivamos bien acá, que vivamos con la dignidad de toda persona humana. Y por eso la Iglesia está en estos temas, ¿no? Porque cuando uno analiza la historia así de nuestro país, es muy difícil hacer abstracción sin pensar en acontecimientos concretos, y seguramente, como a mí, a muchos se le vienen las imágenes de tiempos históricos que hemos vivido, algunos muy dramáticos en la Argentina, ¿no? Y simplemente para simplificarlo, digamos como un planteo visual, ¿no? La Iglesia, posteriormente al concilio, hubo una especie de acentuación de lo que se llamó en el lenguaje eclesial la temporalización de la Iglesia. Lo temporal, es decir, de empujar a la Iglesia hacia el afuera. Y ahí surge entonces una presencia de muchos cristianos, novedosa, porque ciertamente la guerra también a través de la democracia cristiana en Europa movilizó un protagonismo laical, ¿no? Pero bueno, en este caso fue una salida hacia los problemas sociales. Se inicia, creo, por esa etapa lo que es el movimiento de los sacerdotes del tercer mundo, toda esta presencia en las villas. Bueno, después pasó un golpe militar, más allá de lo que antecedió con el tema de la guerrilla, y la Iglesia de alguna manera acompaña al pueblo desde una visión más espiritual. Los momentos históricos parecían bastante complejos como para poder tener un protagonismo, y seguramente con mucha sabiduría la Iglesia tratando de preservar, digamos, el bien común, ¿no? De repente irrumpe la democracia. ¿Y cómo sorprende la democracia a la Iglesia? ¿Y en qué tiempo histórico, si es que este tiempo es diferente a los otros dos que yo estoy marcando? Bueno, a ver, por empezar hay que clarificar algo. Durante todo el periodo militar en la Argentina, la Iglesia acompañó a toda la gente que sufría. No sería largo entrar en la discusión. Sí. Usted está escribiendo alguna cosa sobre este tema, ¿no? Estoy escribiendo algo sobre eso, sí. Pero acompañó mucho a la gente y, sobre todo, era el único ámbito donde se podían reunir los jóvenes. Sí. O sea, los jóvenes no tenían otro espacio, no había partidos políticos, no había sindicatos. Sí. Entonces, en ese tiempo la Iglesia se ocupó mucho de los jóvenes. Y en el año 81 sacamos un documento que fue Iglesia y Comunidad Nacional, estaban los militares todavía en plena vigencia, donde hacemos una opción por la democracia, decimos, tenemos que volver a la democracia. Ahora, yo siempre digo esto, el documento salió en el 81, pero esto se empezó a gestar en el 79, o sea que no bien. Inmediatamente, a los 3 años del golpe militar, la Iglesia ya estaba haciendo una opción por la democracia, ¿no? Por eso que cuando llega la democracia, nosotros estamos muy contentos. Y de alguna manera yo recuerdo muy bien, el presidente Alfonsín como presidente electo, todavía no llega a la Asamblea de Noviembre, y viene a decirnos... Asamblea de los Obispos, la Asamblea de los Obispos, claro. Viene Alfonsín a decirnos, sin la acción de ustedes no hubiéramos podido llegar a la democracia. Es un reconocimiento muy lindo del doctor Alfonsín, ¿no? Bueno, eso es historia, ¿no? Sí. Pero uno recuerda ahí también, monseñor, porque recién hablábamos de monseñor Bufano, también monseñor Laguna, el cardenal Primatesta, que... yo era un obispo muy joven, apenas y la ocupación estaba puesta básicamente en esta prioridad juventud, se denominó, me acuerdo, la propuesta pastoral, ¿no? Pero como que la Iglesia ahí ya estaba a la escucha, muy fuerte, y creo que también había una distribución de roles donde Bufano se ocupaba del mundo sindical. Claro, el mundo sindical, Laguna de los políticos, ¿no? Exactamente. O sea, como que hay, usted me parece bueno retomarlo, ¿no?
como que hay una continuidad histórica, más allá de los tiempos Totalmente. coyunturales de la Argentina, en las cuales la Iglesia hace una propuesta que es, nuestra apuesta es la democracia, y desde este documento, Iglesia y Comunidad Nacional, que es un documento inspirado en esto que decimos el pensamiento social de la Iglesia. La Iglesia tiene muchas cosas escritas, un poco se proyecta una línea de conducta, ¿no? Pero bueno, ¿y después qué fue pasando con eso? Sí, bueno, arrancamos orientados hacia la democracia. Y después, durante todo el periodo democrático, la Iglesia estuvo muy, muy presente. Tan es así que cuando llega el momento crítico en la democracia, que fue en el 2001-2002, la gran crisis argentina, la Iglesia ahí justamente fue una de las pocas instituciones que podía participar en un diálogo, ¿no? Se me acuerdo muy bien ahí, Carmelo Angulo Barturén, que era el representante de Naciones Unidas. Naciones Unidas en Argentina. En la Argentina visualizó, fue enviado a la Argentina por Naciones Unidas porque visualizó que había una crisis muy fuerte. Y entonces, yo me acuerdo perfectamente, él dijo, la única institución creíble en la Argentina, o de gran credibilidad por lo menos, es la Iglesia. Y sobre la Iglesia tenemos que tratar de montar ese diálogo argentino. Por eso, bueno, y la Iglesia trabajó mucho. Bueno, recordemos un poco, seguramente habrá algún joven que está escuchándonos y a lo mejor lo escuchó alguna vez, pero si en ese tiempo tuvimos muchos presidentes, había una inestabilidad política muy grande, había muchísima efervescencia, el golpe, digamos, en la pobreza fue... Y de golpe, eso, mucha gente de un día para otro se encontró que era pobre. Yo me gustaría, monseñor, preguntarle, conocemos lo que pasó formalmente, pero esta convocatoria que usted relata en el caso de las Naciones Unidas preocupadas, esta iniciativa de la Mesa del Diálogo surge de las Naciones Unidas, surge de la Iglesia, surge de una instancia política, pero no me la conteste ahora, vamos a hacer una pequeña pausa, y ya venimos entonces con más en qué creen los que creen este programa de Monseñor Casareto, que acompaña a los argentinos a reflexionar sobre el tiempo histórico que estamos viviendo. Ya venimos. Entrar en las drogas es fácil, pero salir es mucho más difícil. Decí no al consumo de drogas. Para ayuda y más información, entra en www.reddevida.org. Bueno, y aquí volvimos al programa que tiene Monseñor Casareto, que se llama En que creen los que creen, pero hoy el que pregunta no es Monseñor Casareto, sino me toca con mucho orgullo acompañarlo a mí, haciendo un poco de generador de contextos para que pueda responder. Y había quedado una pregunta que le había hecho cuando estábamos repasando esta instancia que fue la mesa de diálogo en Argentina. Preguntábamos si esto surgió por una iniciativa de las Naciones Unidas a través de su delegado en Argentina, surgió por una iniciativa de los obispos o surgió porque el gobierno pidió que ocuparan este espacio. En realidad, Naciones Unidas había visto que la Argentina iba a entrar en una crisis, quería que la Iglesia convoque un diálogo, y nosotros como Iglesia dijimos no podemos convocar un diálogo, porque un diálogo se supone que va a sacar conclusiones y después hay que aplicar esas conclusiones para que no quede todo en la nada. Entonces, si el gobierno convoca un diálogo, nosotros participamos. En realidad el presidente de la Rúa no vio la necesidad de convocar el diálogo y cayó de la Rúa. Y cuando cae de la Rúa, entonces el presidente Dualde lo primero que hace es convocar el diálogo, lo convoca. Entonces, al convocar el gobierno, puso
a Díaz Bancalari, a Juan Pablo Cafiero, hijo, a Antonio Cafiero como representante del gobierno, y estábamos los obispos, Monseñor Staffolani, Monseñor Macaroni y yo, y estaba Naciones Unidas. Y ahí entonces empezaron a desfilar, pero como 1000 dirigentes de la Argentina. ¿Con cuántos hablamos? ¿Tiene algún número? No, pero va a decir en magnitud, con 20, con no, 50, hablamos por lo menos, habrán pasado 700 personas por ahí, ¿no? Y además instituciones variadas. Y además el diálogo viajó a algunas provincias también para interiorizarse de la problemática de las provincias. Y la verdad que se trabajó muy bien y sacamos muchas conclusiones. Pero a la hora de aplicarlas, yo el otro día estaba repasando algunas conclusiones y decía, esto es lo que hace falta hoy mismo. Es lo que falta, exactamente. Y si todavía hoy tendría que actuar, por ejemplo, hablamos de la reforma de la justicia. Sí. La reforma política. Hablamos, por ejemplo, de la necesidad de encontrar algunos consensos claros, ¿no es cierto? Tomar algunas prioridades, como puede ser educación, justicia, salud, trabajo. Ya en esa época había pasado algo, un fenómeno muy duro para la Argentina, que es la cantidad de trabajo en negro, ¿no? Gente que no podía tener trabajo en blanco. Entonces ya era una problemática vigente. Bueno, han pasado los años y todavía esta problemática está vigente, ¿no? ¿Y por qué pasa eso, Monseñor? Porque la realidad es que uno tiene la sensación, yo estoy convencido, usted tiene una visión de la Argentina como, digo, muy pocos pueden tenerla, ¿no? De haber, primero, acompañado muy protagónicamente distintos momentos históricos. Segundo, por su rol como obispo y dentro del episcopado, por las funciones que tuvo como responsabilidad, ha tenido contacto con un montón de referentes de la vida argentina, ¿no? Y uno lo mira a la distancia, y a pesar de que uno coincide con esto, pero uno lo ve que sigue insistiendo, sigue tratando de generar consenso, buscar diálogo. Ahora mismo está como repitiendo la experiencia histórica de lo que fue la pastoral social de aquellos 80, en el hoy, trabajando de nuevo con el diálogo. ¿Cuál es su evaluación? ¿No está cansado de estar haciéndolo? No, primero no hay que cansarse, porque uno a la vida no viene para estar de vacaciones, hay que seguir trabajando en la medida que se pueda hasta el final, ¿no? Y además uno como sacerdote, y como le ha tocado una función que tiene mucho que ver con la vida del país y el bien común, tiene que seguir trabajando por el país con gran esperanza. Yo siempre trabajo con mucha esperanza. La Argentina tiene algunas virtudes muy grandes que acarrean defectos. Por ejemplo, entre el Estado y el individuo es muy bueno que aparezcan las organizaciones intermedias. De la sociedad civil. Ahora, o de la sociedad civil, gubernamentales. Los totalitarismos tratan de eliminar esas organizaciones intermedias porque quieren tener la relación Estado-individuo, Estado-persona, incluso a veces hasta ignorando la misión de la familia, ¿no? Que es la primera institución. Entonces, la Argentina tiene muchas organizaciones, pero ¿qué pasa? Esas organizaciones generan, por un lado, una gran fragmentación. Uno ve, lamentablemente, yo me acuerdo de un ejemplo que lo pongo siempre. En Rafaela había un pueblo que tendría 500 habitantes y había 2 clubes. Dos clubes. ¿Y por qué había 2 clubes acá? Y bueno, porque todos estaban en un club y se pelearon unos con otros y hicieron 2 clubes. Bueno, esto es típico de la Argentina, el exceso de fragmentación, ¿no? Donde uno se meta. Yo tengo un amigo que hace magia. Bueno, no hay un círculo mágico en la Argentina, hay muchos círculos mágicos. Uno dice, ¿para qué? Bueno, de donde uno busque, encuentra fragmentación, ¿no? Y esa fragmentación atenta a veces contra el bien común. Por un lado es bueno que haya muchas organizaciones, pero por otro lado los intereses sectoriales son tan fuertes que se tornan a veces como contrarios a la obtención del bien común, porque, por ejemplo, está muy bien que los trabajadores busquen el bien de los trabajadores, pero a veces avanzan tanto sobre el bien de los trabajadores que se olvidan de los que no están en blanco, es decir, hay un 40% hoy en día de trabajadores en negro y los sindicatos no se ocupan de ellos. Y sin embargo debería ser preocupación también de los sindicatos de esa área, que no es el área propia de ellos, sino bueno.
Y así entonces yo digo, los bienes sectoriales a veces se tornan más abarcativos que el bien común. Y eso permite que esa fragmentación se ponga tan de manifiesto que no podemos encontrar el camino. Ahí se me ocurren muchas preguntas, ¿no? Una es si no hay que cambiar la estrategia, porque hay un fenómeno tan condicionante que es un estilo cultural que puede ser visto como un valor o como lo contrario, un disvalor, y entonces que a lo mejor estamos los argentinos insistiendo en lograr cosas que no se van a lograr porque el terreno no es para plantar soja, sino es para plantar otra cosa, ¿no? Pero la otra cosa que es decir, bueno, volando un poco al hoy de la Argentina, ¿no? Con toda esta experiencia, con todas estas cosas que usted ya conoce, ya sabe y puede dar testimonio vital, ¿no? ¿Cómo ve a la Argentina hoy? Yo la veo con una gran esperanza, sinceramente. Creo que por más defectos que tengamos, tenemos una democracia joven, 30 años de democracia no es una barbaridad de tiempo, y ha habido una acumulación de experiencia muy fuerte. Por ejemplo, esto que acabo de decir, uno lo habla con todos los políticos y ellos lo ven. Después, bueno, por ejemplo, yo hoy si hablo con cualquier área política, cualquiera de los candidatos, que gracias a Dios uno habla con todos, sí, en la medida que puede. Yo digo, ahora va a venir un tiempo político donde está bien que se diferencien, porque si todos dicen lo mismo... Tiempo de campaña, de confrontación... Claro, pero en esa diferenciación todos deberían tener como objetivo, cuando se llega al poder, convocar a las otras fuerzas, para convocarlas no para reunirse, no la unidad porque sí, no, tiene que ser detrás de 4 o 5 grandes políticas de Estado. Esto lo decimos todos. Sí. Y esto es importante, porque es importante que ya lo digan todos esto, ¿no? Que lo vean. ¿Y cuáles serían esas políticas de Estado desde su perspectiva, por supuesto? Bueno, yo creo que hay distintas más que promoverse. Aunque no es la misión propia de la Iglesia decir cuáles tienen que ser las políticas, uno ve áreas. Primera área es todo aquello que tiene que ver con la ética, ¿no? La lucha contra la corrupción. Hay que eliminar la corrupción de la Argentina. Esto es lo primero. Segunda área, la educación. Tenemos que encontrar... Permítame una palabrita sobre el tema del... Pero vamos a terminar con los 4 o 5... Hay 4 o 5 temas que son importantes, ¿no? La corrupción, la dimensión ética. Después, la dimensión educacional. Después, trabajo para todos, ¿no? Y hay algunos ámbitos que tienen que ver muy directamente con el mal de la Argentina que hay que combatir, que es el narcotráfico y la droga. Eso es un ámbito que hay que poner todos los faroles para combatir, ¿no? Esos son 4 o 5 ámbitos. Habría algunos otros que son más técnicos, por ejemplo el tema energético, ¿no es cierto? Creo que eso dicen los políticos, yo no me quiero meter ya, son áreas más específicas, pero ese es el campo visual que aparecería en Argentina si uno tiene que avanzar en políticas de Estado, ¿no? Acá, digamos, y tomando sobre todo los primeros que usted plantea, me parece que hay como 2 dimensiones. Hay uno que tiene que ver con nuestra idiosincrasia, como es el tema de los desafíos culturales, el tema de la ética, el tema de la educación, digamos, son más bien intrínsecos a lo que son políticas a nivel social o a nivel de Estado, ¿no? Y otras que son problemas nuevos que van sucediendo, como es el tema del narcotráfico, este fenómeno que se marca y que tan claramente la Iglesia está describiendo, ¿no? ¿A usted le parece que hay algunos que habría que encarar primero? ¿Hay algún tipo de correlación entre estos? No, lo ¿Se que pueden ocurre empezar que proyectos independientes? No, yo creo que hay que encarar globalmente la cuestión, ¿no? No es que una cosa esté dependiendo de la otra, es decir, todo tiene vinculación. Lo que ocurre es que, por ejemplo, el tema educativo, tal como está, yo creo que requerirá 15 años arreglar la educación, pero hay que tener punto de partida, ¿no es cierto? Hay que ponerse de acuerdo sobre qué tipo de educación queremos en la Argentina, ¿no es cierto? Hacia dónde avanzamos en el campo educativo. Pero eso algunos dicen que ya está definido, es decir, como que la Argentina ha tomado decisiones audaces, el tema de haber incrementado la inversión en educación, a pesar de que ahora Juan Leach estuvo diciendo que parece que no fue tanto lo que pensábamos que se había invertido, si se tomó esa decisión. Hay una política de Estado que uno podrá opinar y estar en desacuerdo, pero que claramente va a ser educación, que es el tema de conectar igualdad
con el tema de la entrega de las computadoras, y hay una ley hace poco que ha salido en este gobierno, una ley nacional, o sea que parecía como que decisiones y políticas se han tomado. Bueno, está bien, yo creo que estamos llevando la cuestión a una dimensión excesivamente política. Yo no digo que no se hayan tomado o que no estén encarados algunos temas, pero de todos modos digamos, que la sociedad, que en la conciencia colectiva de la sociedad esté la idea de que esto está encarado, me parece que no. Entonces tenemos que seguir luchando para que, si se empezó, bueno, sea mucho más abarcativo esto, ¿no? Monseñor, ya terminando el programa, me gustaría que le diera un mensaje a aquel que nos viene escuchando y nos dice, yo estoy de acuerdo con estas cosas, ¿yo qué puedo hacer? Yo estoy acá en mi casa, con mi familia, ¿puede hacer algo? Bueno, yo creo que cualquier ciudadano tiene que tener una responsabilidad de participar en donde pueda, ¿no? Yo justamente cuando hablaba recién decía que la Argentina se caracteriza por tener una gran multiplicidad de organizaciones. La mayoría de ellas tienen algún sentido de bien común. Bueno, cada uno tiene que buscar conforme a su vocación. Y después yo creo que hay otra cosa muy importante que estamos recuperando, que también es nuestra fe en Dios, ¿no? Es decir, la Argentina es un pueblo creyente, estamos en un alto nivel, un altísimo porcentaje de cristianos, de católicos, también gracias a Dios. Es otro campo que me gustaría hablar en otro programa, que es el del ecumenismo. Hay un gran diálogo ecuménico en la Argentina. Esta dimensión espiritual creo que tenemos que tratar de fortalecerla porque es como un fundamento y una base muy importante para todo el desarrollo de la persona humana y del bien común. Muy bien, muchas gracias, Monseñor. Bueno, muchas gracias a ustedes que nos han permitido compartir esto que llama Monseñor Casareto, ¿en qué creen los que creen? Si le parece, nos vemos la próxima semana.